En el video de hoy vamos a solucionar la práctica número 6 denominada Leyes de Kirchhoff del Laboratorio de Electromagnetismo de la Universidad de Pamplona, perteneciente al Departamento de Física y Geología. Entonces, muchachos, cuando ustedes, antes de comenzar la toma de datos o ver este video, debieron apropiarse los siguientes conceptos de la guía de laboratorio, como son los objetivos, los materiales que vamos a utilizar, y el marco teórico, donde deben explorar las leyes de Kirchhoff, más o menos la forma de hacer montajes de circuitos de laboratorio, en este caso en protoboards, y primordialmente haber solucionado las preguntas de cuestionario, las cuales les van a permitir una profundización en sus conocimientos y un mejor entendimiento del laboratorio. Ya teniendo eso solucionado, podemos continuar con la vista del laboratorio y vamos a comenzar con el primer punto, el cual dice lo siguiente. Seleccione 7 resistencias de diferente valor que se encuentren en el rango de 100 ohmios a 1000 ohmios utilizando el código de colores. Determine el valor de cada resistencia y registre estos valores como resistencia codificada en la tabla 1. Entonces, muchachos, deben haber solucionado la pregunta de cuestionario donde les preguntaban por el código de colores para poder hacer este cálculo. Entonces, vamos a mirar la tabla número 1 para que observen en qué parte deben hacer las anotaciones. Entonces, tabla número 1 y van a anotar acá, de acuerdo al código de colores, recuerden que las resistencias tienen 4 bandas y según ese valor, que es un valor comercial, ustedes van a poder hacer el cálculo de la resistencia codificada que para nosotros va a ser la resistencia teórica. ¿Vale? Se las voy a mostrar a continuación las resistencias que yo he escogido para el laboratorio de hoy. Bueno, muchachos, las 7 resistencias que escogí para montar en el circuito son las siguientes. La resistencia número 1 es de las siguientes bandas: café, verde, café, dorado. La segunda resistencia tiene como bandas gris, rojo, café, dorado. La tercera resistencia tiene como bandas naranja, naranja, café, dorado. La cuarta resistencia tiene como bandas amarillo, violeta, negro y dorado. Y la quinta resistencia tiene como bandas café, verde, café, dorado. La sexta resistencia tiene como bandas rojo, rojo, café, dorado. Y la última resistencia tiene como bandas café, gris, café, dorado. Observen que todas las resistencias terminan en la cuarta banda con dorado, que es la banda de tolerancia. Continuando con el segundo punto de nuestra práctica laboratorio, el cual dice lo siguiente. Con ayuda del multímetro digital, realice la medición de las resistencias seleccionadas y registre estos valores como resistencia medida en la tabla 1. Bueno, vamos a mirar dónde van a ubicar esos datos en la tabla 1. Tenemos nuestra tabla 1. Ya ustedes debieron haber llenado con la información anterior la resistencia codificada. Ahora les voy a mostrar cómo van a medir resistencia en el multímetro y para eso vamos a ubicar nuestras resistencias en la protoboard. Entonces, a continuación, les mostraré los datos de dichas resistencias. Bueno, muchachos, tenemos la disposición de nuestro multímetro. He colocado las resistencias en orden. Observen que cada una tiene su respectiva numeración. Y vamos a proceder a medir la resistencia. Pues antes de eso, una breve introducción de cómo es el manejo del multímetro. El multímetro en este caso está apagado, sabemos que está en off, ¿cierto? Acá en la indicación de off, ahí está la perilla. Ese es un multímetro de perilla, el cual tiene diferentes escalas. La primera escala, la que estoy mostrando, es la escala de voltaje en continua. Miren que tiene una línea punteada y está denotada por cuadritos negros. Entonces, depende de donde yo coloque la perilla, esta perilla, él va a tener un mayor rango o menor rango. El otro dato, variable que yo puedo medir eléctrica, es la resistencia, que es la que estoy mostrando. Observen que está en verde, ¿cierto? Y también tiene la misma disposición en diferentes escalas. Y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos la voltaje en alterna. Observen que tiene como un símbolo rugoso, ¿cierto? Y tiene para sus valores. ¿Listo? Voltaje en alterna. Y en verde tenemos lo que es corriente en continuo. ¿Listo?
y tiene otras disposiciones que digamos que veremos en otro tipo de laboratorio. Entonces, observen que en la parte de abajo él tiene diferentes conexiones, que es donde van a ir nuestras puntas de multímetro. La punta negra, por lo general, se coloca en COM, que es tierra. Y en este otro edificio tenemos lo que es voltaje, ¿cierto? Entonces, colocamos bien la punta. Tenemos para medir voltaje, resistencia y corriente. Y la otra es para medir corriente, pero corrientes altas, perdón. Aquí tenemos para voltaje, resistencia, ¿cierto? Y para medir corriente sería la última, esta de acá. Entonces, medimos voltaje, conectamos acá. Hay que tener cuidado con esas disposiciones. ¿Por qué? Por lo general, cuando vamos a medir resistencia y voltaje, la contamos en la unidad respectiva, pero para medir corriente, esta punta roja se debe cambiar para el otro lugar, que es de corriente. Entonces, vamos a trabajar con resistencias, dijimos que eran entre 100 y 1000 ohmios. Entonces, vamos a escoger una escala adecuada en la perilla, ¿cierto? De resistencia. Entonces, la llevo a la región de resistencias, que es esta verde, ¿cierto? Y digamos que yo, como sé que no superan los 1000 ohmios, observen las escalas, tenemos 200, 2000K y 20.000K, lo voy a llevar a una escala de 2000K, que me abarca. La de 200 no, porque ya nos dimos cuenta que hay resistencias superiores a los 200. Entonces hay resistencia que no vamos a poder medir. Para eso la dejo en 2000K. Entonces, ¿cómo se mide resistencias en una protoboard? Entonces, digamos, aquí las conecté en diferentes orificios, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es poner una punta en un extremo, voy a poner la punta negra en un extremo, y voy a poner la otra punta en el otro extremo de la resistencia. Observen que ninguna resistencia de esta está conectada con la otra, lo estoy haciendo de forma por aparte. Entonces, vamos a ver nuestros datos, y vamos a ver que este valor es el de la resistencia número 1, nos daría 182 ohmios, ¿listo? Este paso lo voy a dejar para todas las resistencias, ¿listo? Observen que el punto no me va a indicar nada. Entonces, para mí el punto no tiene valor. En este caso, debido a la escala. Bueno, vamos a mirar ahora la resistencia número 2. Nos daría el siguiente valor. Ese es el valor que ustedes deben anotar. Procedo ahora con la resistencia número 3. Hago la conexión de la resistencia 3. Y mostraríamos el dato. Entonces, el dato sería el siguiente. Ese sería el dato de la resistencia 3. Lo hacemos ahora para la resistencia 4. Entonces, en la resistencia 4 nos va a marcar el siguiente dato. Nos daría ese dato. Ese es el dato de la resistencia número 4. Vamos para la resistencia número 5. Entonces, el dato de la resistencia número 5 nos está dando ese dato. Ese es el valor que ustedes deben anotar. Vamos ahora para la resistencia número 6. Y en la resistencia 6 nos va a dar el siguiente dato. Ese es el dato de la resistencia número 6. Y ahora vamos para la resistencia número 7. Entonces, observamos que conecto en los extremos de la resistencia 7 y eso nos da el siguiente valor. Bueno, muchachos, esos son los datos que ustedes deben, los datos que ustedes deben anotar en la tabla número 1 en la columna número 3. Continuando con el laboratorio, vamos ahora a seguir con el paso número 3, el cual dice lo siguiente. Implemente el circuito de la figura 2 utilizando las resistencias seleccionadas y una fuente de voltaje en continua, DC. Entonces vamos a mirar nuestra figura 2 y es la siguiente. Entonces tenemos la disposición de la resistencia 1, resistencia 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una fuente de voltaje B1. Entonces, esta es la notación de fuente, esta es la notación para las resistencias y estos círculos son los nodos en nuestro montaje de laboratorio. Entonces, vamos a proceder a montarlo en nuestra protoboard. Bueno, muchachos, como ven acá, ya he montado mi protoboard, el circuito que nos daban en el laboratorio. Pero antes de eso les voy a dar una breve explicación de cómo es la configuración de las líneas de continuidad en dicha protoboard, en esta blanca. Entonces observemos que aquí aparecen una serie de orificios, ¿cierto? De forma horizontal. En esta parte horizontal quiere decir que todo lo que conecta acá está en continuidad. Quiere decir, en otras palabras, todos estos 5 orificios me representan un solo nodo. Todo lo que se conecta acá comparten el mismo nodo. Lo mismo sucede con todas las líneas de forma horizontal en la protoboard, a excepción de la siguiente línea. En esta línea que está acá, la continuidad es bajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 5 orificios que estoy mencionando en esta línea van en continua. Aquí es de forma vertical. Entonces, este es un nodo y este es un nodo totalmente diferente. Observen acá que aparece una notación de W, eso quiere decir que hay corto acá. Si yo quiero hacer una continuidad de toda la línea completa de la protoboard, debo conectar un cable de acá hasta acá
o una resistencia que una punta acá y la otra acá, y quedaría en continuidad. Te repito, los nodos son de forma horizontal. Aquí también sucede lo mismo. Observen que aquí hay una franja, una ranura. Entonces, si yo quiero que todo este nodo esté en continuo, debo poner un elemento que conecte este nodo con este otro nodo. Entonces, siguiendo esos pasos y viendo nuestro circuito, vamos a ver la resistencia número 1. Entonces, la resistencia 1 va a compartir este nodo. En este nodo van a estar llegando ¿quiénes? R2 y R3. Entonces, observen que mi resistencia 1 es la que estoy seleccionando. Entonces, el nodo que estoy tomando es este que está acá, que se logra ver, ¿listo? Observen que cuando la resistencia llega acá hasta acá, va a hacer una conexión, quiere decir que toda esta fila va a ser un solo nodo, que me va a representar el nodo de acá. Entonces, tengo la resistencia 1, conecto una punta acá y la otra punta en este nodo, y a esta misma punta voy a conectar ahora la resistencia 2. Observen que llega ahí. Entonces, observen que la pata está acá, ¿cierto? En este mismo orificio, en la misma línea, entonces conecto la resistencia acá y mando otra pata a otro nodo, porque esta resistencia 2 tiene otro nodo diferente. En este caso he seleccionado el nodo que es de forma vertical, la última fila. Listo, entonces ya tengo conectado en este mismo nodo la resistencia 1 y 2. A esa resistencia, a ese mismo nodo, a este nodo que estoy mencionando, va a llegar la resistencia 3. Pero observen que la resistencia 3 es esta, la coloqué bajando. La idea es tratar de replicar lo más posible el circuito de forma similar a el montaje teórico. Entonces observen que en este nodo, que es el mismo, llega la resistencia número 3, ¿cierto? Y esta va en disposición hacia abajo. Entonces en este nodo solamente hay 3 elementos. Voy a hacer un breve acercamiento. Entonces observen que ahí están las 3 resistencias conectadas en el mismo nodo. Procedemos ahora a continuar con los otros elementos. Entonces ahora tengo que la resistencia 3 llega a un nodo, una de sus patas llega a otro nodo diferente, que es este nodo de aquí abajo. ¿Listo? Y a ese nodo, ¿quiénes van a llegar? Una resistencia 4. Esta R4, que es la que tengo acá, observen que está de forma horizontal, también se dispone a llegar al mismo nodo, o sea, toda esta fila, al cual llega R3 y R4. Pero la pata de este R4 llega a otro nodo, que es el nodo que comparte con R2. Recuerden que ese nodo es el nodo vertical. Entonces, observen que esta otra patica llega a la misma nodo de la resistencia 2 y 4. Seguimos ahora, observen que ya conecté R3, R4, nos hace falta conectar R5. Entonces en R5, una de sus patas llega a este nodo. Observen que R5 está hacia abajo, de forma vertical, también la dispuse de forma vertical, y su pata que está acá, llega al mismo nodo. Y con eso ya conectado a esta parte. Va a hacer otro acercamiento para que observen que la disposición es las que les menciono. Entonces observen que las 3 resistencias están en el mismo nodo. R3, R4 y R5. Continuamos con el montaje y nos hace falta conectar R7 y R6. Entonces saben que R5 tenía un nodo aquí arriba, una pata. Ahora vamos a conectar el otro nodo que sería la otra pata. Entonces sería el último nodo el que está acá, al final. ¿Listo? En este nodo observemos que tenemos a R5, ¿cierto? Y tenemos R6. Entonces una de las patas llega a R6, que sería esta que está de forma horizontal hacia la derecha. Entonces es el mismo nodo, una pata, y la otra pata tiene a la terminal de R2 y R4. Y esa terminal es esta, el último nodo. Entonces R6 y nos falta R7. R7 comparte un nodo y está de forma horizontal hacia la izquierda. Observemos que es R7, punto, y llega hasta acá. ¿Listo? Con eso ya tendríamos casi toda nuestra disposición. Pues va a ser el otro acercamiento para que vean de mejor forma de que tengo todas estas 3 resistencias en el mismo nodo en común. Me hace falta conectar en mi circuito el voltaje. Entonces observen que tiene una pata larga. Esa pata larga se conoce como el polo positivo. Entonces yo he tenido aquí una conexión. La voy a conectar a la resistencia 1, porque la fuente llega al nodo de R1, solamente el de R1. Y voy a tener este cablecito que es conectado a mi fuente, que sería acá el de R1, ¿cierto? Debe ir conectado lo mejor posible. Y hago la misma conexión con otro cable de fuente, que va a ser el negativo, ¿cierto? La línea pequeña de la fuente va a ir al extremo de la resistencia 7. Recuerden que la resistencia 7 era esta. Entonces voy a disponer mi cable, el cual lleva la conexión, y tendríamos en el nodo de R7. Con esto yo he configurado ya mi protobar, mis resistencias de acuerdo al montaje de circuito, y ya puedo tener las mediciones de voltaje y corriente en cada uno de los elementos. Bueno, muchachos, continuamos ahora con el paso número 4 del laboratorio, el cual dice lo siguiente. Encienda la fuente de voltaje en continua y suministre una diferencia de potencial
de 10 voltios al circuito de la figura 2. Este voltaje que nosotros vamos a medir de 10 voltios es el voltaje que nosotros vamos a anotar en la tabla número 1 como voltaje total. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a tomar ese dato. El primer dato, repito, el dato de la fuente es el dato de voltaje total. Y vamos a hacer de forma simultánea también el paso número 5. Pues teniendo en cuenta lo consultado en el cuestionario, realice las mediciones de voltaje de cada una de las resistencias implementadas en el circuito, haciendo uso del multímetro digital. Punto. Asegúrese de medir y anotar todos los voltajes individuales. Registre estos valores en la tabla 1. Vamos a mirar nuestra tabla número 1 y los datos que vamos a medir a continuación van a ser, en primero, el de la fuente, que es el voltaje total, y después vamos a medir el voltaje de cada una de las resistencias. Voltaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos serían los pasos que les voy a mostrar a continuación en la práctica de laboratorio. Bueno, muchachos, vamos a medir ahora lo que es voltaje en nuestra tabla. Entonces, tenemos nuestro circuito, tenemos nuestro multímetro para las mediciones y tenemos lo siguiente. Observen que tenemos el cable naranja, el cual viene de la fuente, que es el polo positivo, y el cable amarillo, que vendría siendo nuestro polo negativo de la fuente. Vamos a primero, antes de medir, con el multímetro debemos configurarlo en la escala adecuada. Para eso vamos a colocarlo en la escala de voltajes. Anticipo desde ya, la fuente que yo suministro tiene un valor superior a 2 voltios, entonces por ende, si lo dejo en 2 voltios van a haber valores que no puedo registrar, lo voy a dejar en una escala de 20, hacemos un zoom para que vean. ¿Y por qué hago esto? La idea siempre es dejar que el multímetro esté sobre una escala del dato real. Cuando yo no conozco cuánto es el voltaje que suministra un elemento, o la corriente, etcétera, uno procura dejarlo en el valor más grande de la escala. En este caso en 20 nos funciona. ¿Y cómo se mide voltaje? El voltaje se mide de la siguiente manera. Yo coloco una punta del multímetro en un elemento, ¿cierto? Y la otra punta en otro elemento. En este caso vamos a medir primero el voltaje en nuestra fuente. Entonces lo que yo hago es coloco una punta, en este caso la roja arriba, ¿cierto? En polo positivo, y la otra en la parte de abajo de la fuente. El valor que vamos a registrar en la pantalla va a ser el voltaje total, que se va en la tabla número 1. Y el valor es el siguiente. Entonces veámoslo mejor. Y es el siguiente valor de 4, el que se muestra en la pantalla. ¿Listo? Ese es el que deben marcar como voltaje total. Vamos ahora a mirar el voltaje en la resistencia número 1. Entonces, coloco una pata de la punta del multímetro en un extremo de la resistencia y la otra en el otro extremo. Dejemos que cargue, que calcule. Y ese sería el dato que yo marco para la resistencia número 1. Ese es el voltaje de la resistencia número 1. Vamos a mirar el voltaje en la resistencia número 2. Tenemos que se estabilice. Y ese es el voltaje en la resistencia número 2. Vamos a mirar el voltaje en la resistencia número 3. Dejemos que se estabilice. Y observen lo siguiente, muchachos. Me está dando un dato negativo. Eso es por la orientación de las puntas. Si yo quiero que me dé positivo, lo que hago es invertir las puntas. Veamos a ver. Invierto las puntas. Y eso nos daría el mismo valor, pero de forma positiva. Entonces, si en las muestras que estoy registrando me da positivo o negativo, yo anoto solamente el valor positivo. Entonces vamos a volver a medir ahora sí la voltaje en la resistencia 3. En la 3. Entonces nos va a dar la marca lo siguiente y nos da el siguiente dato. Ese es el voltaje en la resistencia número 3. Procedemos ahora a medir la voltaje en la resistencia número 4. Tenemos que se estabilice. Y ese es el voltaje en la resistencia número 4. Procedemos ahora con la resistencia número 5. Y ese es el dato que nos marca. ¿Listo? Voltaje en la resistencia 5. Vamos ahora a hacer en el voltaje en la resistencia número 6. Tenemos que estabilice. Y ese es el dato del voltaje en la resistencia número 6. Y vamos ahora a hacer el voltaje en la resistencia número 7. Recuerden lo del signo. Si da negativo, lo voy a colocar positivo. Entonces, voltaje en la resistencia número 7. Tenemos que se estabilice. ¿Cierto? Y ese muchacho es el voltaje en la resistencia número 7. Y sería todo lo que nosotros debemos marcar o anotar para nuestras partes de voltajes en la tabla número 1. Bueno, muchachos, continuando con la parte del laboratorio, vamos ahora a hablar del ítem número 6. El ítem número 6 dice lo siguiente: teniendo en cuenta lo consultado en el cuestionario, mida la corriente que circula por cada resistencia. Aquí nos dicen cómo se mide. Abra el circuito y coloque el multímetro en serie con cada resistencia
para obtener los valores de corriente. Asegúrese de medir y anotar todas las corrientes individuales. Registre estos valores en la tabla 1. Entonces, los últimos datos que nos hacen falta anotar son los de corriente. Recuerden que anteriormente hicimos los de voltaje. Y con esto completaríamos nuestra tabla número 1 y la parte de procedimientos. Entonces, les voy a mostrar cómo se van a hacer dichas mediciones de corriente en la protoboard en nuestro montaje experimental. Bueno, muchachos, ahora nos vamos a disponer a medir corriente. Entonces, para medir corriente se van a hacer los mismos pasos. Entonces, debemos colocar el multímetro en la escala de corriente, pero recuerden un paso fundamental que es el error que se comete siempre. La punta del multímetro positiva se debe cambiar para medir corriente. En este caso, el multímetro que tengo acá, esta misma punta funciona para medir el valor de corriente. ¿Listo? Tengan cuidado, hay multímetros que tienen solamente la disposición para voltaje y ohmios. ¿Listo? Este punto es para corrientes pequeñas. El otro es para corrientes grandes. ¿Listo? Entonces, como es con una corriente pequeña, en miliamperios, la va a bajar acá. ¿Listo? Pero es un paso que deben tener en cuenta cuando utilicen otros multímetros. Esos multímetros miren qué punta miden. Por lo general, los otros multímetros miden voltaje y resistencia nomás, y la corriente la tienen en otro orificio. Entonces, deberían mover la punta. En este caso, el multímetro no se debe hacer eso. ¿Listo? Por la disposición, porque es para corrientes pequeñas. ¿Vale? Entonces, vamos a medir ahora sí nuestros datos. Entonces, giro la perilla para colocarla en corriente. Observemos que corriente en continuo está en esta región. Giro la escala. Sucede y pasa que cuando uno no sabe en qué escala se encuentran las corrientes o los datos, lo más recomendable es siempre dejarlos en una escala grande, ¿cierto? Entonces, digamos, micro es muy pequeño. Lo voy a dejar como en el orden de los 200 miliamperios para prevenir que el equipo se dañe. ¿Listo? En ese caso, el fusible del multímetro. Pero siempre recomendable es dejar una escala alta. Voy a dejar en esa escala de corriente, ¿cierto? Y voy a proceder a hacer la medición. Entonces, ¿cómo se hace la medición de corriente en cada una de las resistencias? Vamos a empezar por la resistencia número 1. ¿Listo? Para medir la resistencia número 1, que es la que estoy señalando con la punta negra, ¿qué se debe hacer? Abrir el circuito. Es decir, retiro una de sus patas de su ubicación, ¿cierto? Lo sacamos y la llevo a un nodo totalmente diferente. Observen que el nodo que compartía era este. Lo llevo a un nodo totalmente diferente, allá aquí arriba, ¿cierto? Lo que se hace es abrir el circuito. Y lo que se dispone ahora es, con las otras puntas del multímetro, toco una punta a la nueva posición, que es donde está arriba, ¿cierto? Y la otra punta la llevo a la nueva ubicación, o la ubicación anterior. O sea, una punta, repito, va a la pata que yo abrí, y la otra punta se mantiene en el lugar donde estaba. Y eso nos está dando una corriente que es la siguiente. Entonces, esperemos que se nos estabilice. Y ese sería el dato. Aquí sucede lo mismo que con el voltaje. Debemos anotar el valor positivo. ¿Listo? Eso es por el orden de las puntas. Y recuerden que la escala está trabajando en miliamperios. Entonces, el dato que nos está dando acá está multiplicado por miliamperios. O sea, sería este número, miliamperios. Ahora vamos a disponer para la segunda resistencia. Bueno, muchachos, entonces lo que hice ahora para la resistencia 2, recuerden siempre volver a poner la resistencia en la misma posición. Entonces, la resistencia 1 la llevé al mismo lugar. Entonces, para la resistencia 2 voy a hacer lo mismo. Siempre se abre el circuito. ¿Qué es eso? Quitar una pata, abrirla, llevarla a otra posición. Recuerden que el nodo es este. Entonces, llevo esta pata a una nueva posición, ¿cierto? A un nodo diferente. Lo pueden conectar o dejarlo abierto si quieren. La idea es mejor conectarlo. Entonces, una punta del multímetro va a venir acá, ¿cierto? A la punta que yo abrí. Y la otra punta va a ir al lugar donde están conectadas. Entonces voy a mostrarles el dato, vamos a esperar que se estabilice, y este sería el valor de nuestra corriente. Va a ser de este valor, recuerden que está en la escala de miliamperios, ese es el dato de corriente para la resistencia número 2. Ahora vamos a hacer con la resistencia 3, recuerden llevar la resistencia al lugar nuevamente, ¿cierto? Lo conecto, y vamos a tomar ahora el de la resistencia 3. Entonces abro una pata, observen esta pata que está en este nodo, la abro a otro lugar, entonces pongo una punta ahí, y tomo la otra punta acá, ¿cierto? Donde están nuevamente, esperemos que se estabilice. Y este, muchachos, es el dato de corriente para la resistencia número 3. Entonces, volvemos a tomar la resistencia, lo ubico en su lugar, bien ubicada, y voy a mirar al de la resistencia número 4. Entonces, ¿qué hacemos? Retiro una de las patas, voy a retirar esta pata, la llevo a un nodo totalmente diferente, uno que no se comparta con ninguno, pongo una punta en esa posición, y una en el nodo anterior. Entonces, el punto del nodo anterior es este, y este es de la posición anterior. Y vemos que se estabilice la corriente. Y vamos que se estabilice la corriente. Y vemos 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 que se estabili
Tenemos que estabilice, y este sería el valor de corriente, ¿cierto? Recuerden que va con la escala de miliamperios, ¿listo? Entonces sería 0. El dato que tenemos, miliamperios. Entonces ahora hacemos los mismos pasos, llevo la resistencia al lugar donde se encontraba en un principio, conecto bien y vamos a mirar a la resistencia 5. Entonces voy a abrir esta pata, la llevo a un nodo totalmente diferente y pongo una punta acá, ¿cierto? En la pata que abrí y en una punta donde está. Le damos que se estabilice. Y este, muchacho, es el dato de corriente en miliamperios para la resistencia número 5. Sigo haciendo los procesos, llevo la resistencia al lugar original, que no se nos vaya a equivocar, tengan cuidado con los nodos, ¿cierto? Que queden bien conectados. Ahí se viene la conexión. Y voy a tomar la resistencia número 6. Entonces, la resistencia es esta, la voy a abrir su patica, la llevo a un lugar totalmente diferente, la voy a dejar ahí abierta. Pongo una punta ahí y de otra donde se encontraba. Entonces dejamos que se estabilice el dato. Y este, muchachos, es el dato de la corriente para resistencia número 6. Entonces procedo a colocarla en su lugar otra vez, en el nodo pertinente. Tengan cuidado, a veces uno se confunde. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo para la última resistencia, la resistencia 7. Entonces tengo esta pata, la voy a abrir y la voy a llevar a un lugar totalmente diferente. Entonces una punta va a ir en el lugar que abrí y una donde se encontraba. Y voy a dejar que se me estabilice el dato. Y este, muchachos, es la corriente para la resistencia número 7. Vuelvo y repito, recuerden que está en escala de miliamperios. ¿Listo? Y, muchachos, con eso ya puedo completar la tabla número 1. Y serían casi todos los datos de forma experimental. Pues vamos a mirar qué procede a hacer en el laboratorio. Bueno, muchachos, con esos datos que tomamos finalmente, los coloco en la parte de corriente. Recuerden, mira, aquí ya están miliamperios. Entonces, los datos que les dieron, un ejemplo, si hubiera sido 8.5, se coloca 8,5 y ya sabemos que las unidades son de miliamperios. Les digo que tengan cuidado con las unidades a la hora de hacer los cálculos de forma teórica. Entonces, ya hicimos los procedimientos, vamos a mirar la parte de análisis de datos. Entonces, aquí en análisis de datos nos hace falta encontrar las siguientes partes. Entonces, tenemos que la corriente medida son las corrientes que nosotros acabamos de tomar. Entonces, esos datos, ustedes lo van a hacer es transcribirlos en la parte de corriente medida. Para la parte de corriente calculada ya miramos qué se debe hacer. Y el error, pues vamos a utilizar la formulita que aparece acá. ¿Listo? Con eso vamos a seguir las indicaciones acá de pregunta de control para solucionar nuestros datos. Entonces, dice la pregunta número 1, que es donde van a explicar cómo vamos a hacer. Entonces dicen, utilizando algunas de las leyes de Kirchhoff, determine el flujo de corriente que circula por cada una de las resistencias. Es decir, determine analíticamente las corrientes del circuito, anóteles en las tablas 2 y calcule el error. Entonces, muchachos, digamos, como estamos trabajando de forma virtual, ustedes pueden hacer esto, solución, dibujando su circuito allá, ¿cierto? Que es el circuito que ya tenemos trabajando, que era este, y aplican leyes de Kirchhoff, lo pueden hacer por mallas, ¿cierto? O por ramas, pueden aplicar la primera ley o la segunda, ya que a gusto de ustedes, estas son las estrategias que ustedes consultaron en las preguntas de cuestionario. Pero, como les menciono, como es de forma virtual, podemos utilizar otra herramienta, en este caso podemos utilizar una herramienta digital, ¿cierto? Que es una aplicación para celular. Se las voy a mencionar. Es la que yo utilizo y me gusta. Si ustedes no la quieren utilizar, pueden utilizar cualquier otra que descarguen de la app. ¿Listo? De la Play Store. Bueno, muchachos, les voy a mostrar lo siguiente. Como les mencionaba, ustedes la parte de las corrientes teóricas o calculadas la pueden hacer armando su circuito y haciendo las ecuaciones a mano, solucionándola a partir de Kirchhoff, o lo pueden hacer mediante diferentes herramientas electrónicas. En este caso, yo he descargado la siguiente aplicación de la Play Store para mi celular, denominada KickCopper, ¿listo? Que es la última que aparece en las aplicaciones. La voy a abrir, la abro, me muestra un mensaje, lo cierro, lo voy a aceptar, y como es un nuevo proyecto, le voy a dar en la barra de arriba, abrir un nuevo proyecto. Y él me muestra una cuadrícula. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación? Entonces, en la parte de arriba tiene como un triángulo con una cruz. Ahí es donde encuentro los elementos. Voy a colocar primero una fuente. Entonces, la selecciono. La fuente, observen que no aparece por ahí en los nombres. Entonces, oprimo donde dice otros. Y en este caso, como es una fuente en continua, es lo mismo que una batería. Entonces, escojo batería. Y me aparece el elemento de la batería. Entonces, observen que es en rojo. Entonces, la toco.
¿cierto? Y voy a la arriba de la parte superior izquierda, en las líneas, y le voy a cambiar el valor de voltaje. Voy a tomar el valor de 5 voltios para mi ejemplo. Recuerden que aquí estoy haciendo solamente un ejemplo del funcionamiento de la fuente. Entonces 5, me salgo, ¿cierto? Y le doy atrás y él automáticamente me cambia el voltaje, ¿cierto? De 5 voltios. Digamos que yo me puedo mover, seleccionarla, posicionarla de forma más cómoda, ¿cierto? Al circuito y ya tendría mi fuente. Ahora voy a seleccionar otro elemento. Entonces la deselecciono tocando afuera para que no quede en rojo. Recuerden que siempre que esté en rojo lo va a seleccionar. Y voy otra vez a elementos y voy a colocar una resistencia. La resistencia está en las siglas RCL. Entonces la toco y aparece ahora varios elementos. La resistencia sería un resistor. Escojo el resistor y observen que está en rojo. Yo lo puedo girar con las flechas de arriba. Entonces lo voy a orientar de forma horizontal y lo voy a llevar a una posición adecuada. Esto lo ubico ahí y voy a cambiar el valor. Voy a traer con un valor de 350 ohms. Entonces la toco, ya está en rojo, voy arriba a las líneas y cambio el valor de resistencia por 350 ohms. Listo, me salgo, le doy la flecha atrás y él automáticamente me coloca el valor de 350. La voy a conectar de una vez a mi circuito. ¿Cómo se conecta? Entonces selecciono la terminal de la resistencia, la patica. Se debe poner solamente la pata o la terminal en rojo, no toda. Y ahora toco el elemento donde quiero que conecte. Y observen que se une mediante una línea verde. Voy a hacer otro montaje, a añadir más elementos. Voy a colocar otra resistencia. Entonces, escojo una resistencia, le dimos que en RCL, escojo el resistor. Lo voy a dejar de esa forma, de forma vertical, pero le voy a dejar ese valor le voy a cambiar el valor. Voy a colocar un valor de 100. Entonces, como está rojo, voy y selecciono un valor de 100. Listo, me salgo. Y conecto. Entonces recuerden, conectemos las puntas. Cuando esté en rojo lo puedo mover y voy a conectar las puntas. Entonces voy a conectar la R2 con R1. Entonces toco la punta R2 y la punta R1 y se une. Voy a tomar otro elemento también de resistencia, una resistencia 3. Voy a RCL, escojo resistor. La voy a dejar también perpendicular, pero la voy a poner de forma paralela a R2. Y voy ahora a cambiarle el valor, le voy a poner un valor de 450. Entonces borro la de 100, coloco 450, doy afuera, me salgo y ya que 450. Y la voy a conectar a 450 al mismo nodo de R1 y R2. O sea, toco la pata de 450 y el nodo. Listo, ahí quedaron conectados. Y conecto por la parte de abajo. Entonces conecto la resistencia R2 con la pata, solamente la pata y la fuente. Y se conectó y hago lo mismo para R3. Conecto la pata con la resistencia 2. Digamos que esto es un ejemplo, la idea es que ustedes armen el circuito que está en el laboratorio, que fue con el circuito con el que trabajamos. Como quiero completar solamente la tabla, quiero conectar solamente la tabla número 3, ¿cierto? La tabla 2, perdón, necesito son las corrientes. Entonces, para medir corriente necesitamos un amperímetro. Si necesitamos voltaje, usamos el voltímetro. Pero para nuestro caso, para no hacerlo largo, vamos a hacer solamente corrientes. Entonces voy a elementos y le doy en otros y escojo amperímetro. Es casi el de los últimos. Y la idea es medir corriente. Entonces recuerden que cuando nosotros medíamos corriente lo que hacíamos era abrir el circuito. Entonces voy a ponerle de forma horizontal y conectamos. Entonces voy a conectar, abro el circuito. Entonces, para eliminar elementos, ¿qué hago? Toco el elemento en verde que une la fuente con la resistencia 1, está en rojo y voy arriba a papelera, quito, o sea, ahí es cuando abríamos la resistencia, ¿cierto? Y voy a tocar ahora la punta del amperímetro, lo puedo mover primero para que quede más chévere, y voy a tocar la punta del amperímetro y la 1 a la resistencia 1. Entonces, cuando colocamos una punta del multímetro en la resistencia y la otra punta del amperímetro la conecto a la fuente, que es el punto donde estaba. Y ahí ya técnicamente saben que el amperímetro toma la notación de P1, quiere decir que me está midiendo la resistencia 1. ¿Cómo hago para tomar ese dato? Le doy en play, arriba en el triangulito, y él corre, lo detengo con el cuadro, y observen que ya me muestra la corriente. Me muestra que la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a 11.6 miliamperios. Es el dato que está dentro del círculo. Esa sería la corriente para el primer elemento. Entonces, la idea es que primero armen el circuito y después coloquen en cada elemento los amperímetros, ¿cierto? Los elementos para medir la corriente. Entonces, va a ser lo mismo para medir en R2. Entonces, coloco otro amperímetro. Lo escojo, lo voy a poner de forma horizontal, ¿cierto? Lo bajo para que mire R2. Y
borro el elemento del cable, que sería el verde, lo borro, eliminar y conecto. Entonces, una punta al amperímetro que llega a R2 para medir R2 y la otra punta va a ir a la fuente. Listo, conecté y termino de conectar el circuito. Recuerden que todos los elementos deben estar conectados. Entonces, uno la corriente con el amperímetro y aquí en este caso va a medir la corriente P2. Te lo doy otra vez play y él me calcula, tengo, y él me mide la corriente que pasa por la resistencia 2, que en este caso es de 9.47 miliamperios. Y así lo van a hacer para cada elemento. Esa sería la forma que yo les sugiero, muchachos, si lo quieren hacer de forma digital, digamos computador, ¿listo? Entonces, en la parte de procedimientos, ustedes me van a juntar cómo hicieron los cálculos teóricos, toman un pantallazo de este circuito y lo anexan al trabajo. Ustedes pueden utilizar otras herramientas si conocen, digamos, pueden hacer Simulink, Proteus, o otro programa que conozcan de computador o otra aplicación que ustedes quieran. Digamos, yo aquí trabajé con esta, es un ejemplo. Si usan otra aplicación, me anotan allá, incluso si utilizan esa, me dicen con qué aplicación utilizar. Igual les recuerdo que lo pueden hacer de forma manual, matemática o siguiendo las leyes de Kirchhoff. Entonces, esto sería todo por el laboratorio de muchachos. Éxitos con su práctica y nos vemos en otro video.